de la clase va a estar grabada por si alguien quiere repasar o ver algún tema de la clase que no se pudo meter exactamente a esta hora, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos ya ahora sí a entrar en materia. ¿Se ve bien todo el tema? Sí. Sí. Bueno, primero que todo, vamos a ver el tema de algo de historia para sabernos ubicar en dónde estamos parados, los porqués y cómo funciona este tema del despliegue de servicios. Históricamente ha habido un montón de cambios y subidas y bajadas en el tema. Déjenme paso el Teams para acá para estarlos viendo en otro monitor. Ya. No me funcionó de mucho. Espérenme tantito, déjenme ver si puedo. Ahí está. En el tema histórico ha habido muchas subidas y bajadas en cómo se despliegan los servicios. En 1970 las computadoras eran mainframes, era un solo equipo gigantesco que tenía estaciones tontas, que concentraba toda la información en un solo lugar y muchas estacioncitas se conectaban a él para hacerle consultas, queries, para echar a andar el sistema, etc. Era como funcionaba. Generalmente eran pantallas de texto con dos colores y bueno, pues eran computadoras grandes físicamente. Después de ahí, todo el tema evolucionó en los 80s a tener ya servidores físicos de tamaños más contenidos. Aquí cómo funcionaba es que alguien necesitaba desplegar un servicio web, por ejemplo, para montar una página, y lo que hacía es, primero, una tarea de dimensionamiento. Esto es saber cuál es la capacidad del equipo que necesito para poder poner un servicio web, por ejemplo. Entonces ya de ahí tú tomabas en cuenta muchas cosas, cuánto pesaba la página, cuántos usuarios ibas a tener concurrentes, qué tipo de información estaba almacenada y pues con una serie de técnicas tú podías dimensionar y decir, yo necesito un equipo que tenga 16 GB de RAM, que tenga un procesador Xeon o un Core i5 de tantos cores. Necesito que los discos sean de estado sólido o mecánicos o que sean discos de este tipo. Pues todas las características y capacidades que necesitaba ese servidor. Una vez que terminabas de dimensionar, pues lo mandabas pedir. El equipo generalmente no había en stock. Era todo un parto, ¿no? Porque tú ibas a poner una página y pues mandabas comprar el equipo que tú dimensionabas, el equipo se empezaba a fabricar en Estados Unidos o en Taiwán o donde sea, en lo que se importaba y tal, a ti te lo entregaban como unos 2, 3 meses después, sin ningún problema, o sea, era un tiempo muy normal. De ahí te llegaba a tus oficinas, había que llevarlo al data center, atornillarlo en un rack, conectarle a la red, configurar el sistema operativo, configurar todo el tema de las políticas de seguridad, el hardening, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya le pasabas el sitio, lo publicabas y si te iba muy bien, 4 meses después que terminabas el desarrollo, tenías montada tu página. Entonces, eso así funcionaba en los 80s. ¿Alguna duda de aquí? No, profe. No. Los servidores físicos generalmente son en 3 factores de forma, se llama. Una es servidores de rack, que son así, como esta caja de aquí. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Estos servidores van encajados en un rack, o sea, se meten físicamente en un rack, se atornillan. Son servidores que necesitan climas controlados, porque estos equipos al final son como computadoras, o sea, tienen un procesador, memoria RAM, disco, una motherboard, tarjeta de video, lo mismo que una compu normal. El tema es que son siempre muy potentes. O sea, para que se den una idea, un servidor actual, ahorita del 2020, es muy normal que puedas comprar un equipo ahorita que tenga
4 teras de RAM. O sea, 4000 gigas de RAM. Una computadora normal, ¿cuánto tienen las computadoras de ustedes? 8. 8, 16, 4, así bien bañado, ya 32 gigas de RAM. Bueno, pues estos servidores pueden tener lo más normal, que tengan entre 512 gigas y 1 tera de RAM, algunos hasta 4 teras. Y generalmente traen, hay veces que uno, pero pueden traer 2 o 4 procesadores. Y pueden ser procesadores, por ejemplo, ahorita los que están de moda, los EPIC, AMD EPIC, que son de 72 cores con hyperthreading, o sea, tuve 140 y tantos hilos por cada procesador y traen 4. O sea, realmente los procesadores normales de consumo de una computadora o de una laptop traen 2, 4 o hasta 8 cores. Esas cosas traen 200, 300 cores. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de equipos que se calientan a millón? O sea, son equipos súper, súper, súper calientes por la disipación o por la cantidad de energía eléctrica que consumen y tienen que tener prácticamente el clima así apuntándoles a ellos, ¿no? Entonces, están en centros de datos. Son de mucho más densidad que los servidores de torre. Estos son los servidores de torre. Estos servidorcitos se instalan principalmente en oficinas remotas, pequeñas sucursales, etc. Estos servidores, si se alcanza a apreciar, pues prácticamente se parece a una PC, ¿no? Y es que realmente es como una PC. Algunos de ellos traen algunos procesadores más bañadones, algunos de ellos traen un poco más de RAM que una PC, pero se parecen más a una PC que a un server. Generalmente estos equipos no se usan en infraestructura central, o sea, se instalan en oficinitas remotas para servicios así que demandan poco. Y son como una PC, la única diferencia es que a lo mejor pues, las fuentes de poder son de un poco más de calidad, la motherboard es de un poco más de calidad, los componentes por dentro, los cables son más gruesos, los capacitores son más buenos, las fuentes de alimentación, pues todo es de un poquito más calidad porque se supone que un servidor pues no se apaga nunca. O sea, tú una cosa de estas la prendes hoy por la mañana y la próxima vez que lo vas a apagar es dentro de 5 años para sacarlo y tirarlo a la basura. Entonces duran prendidos absolutamente todo el tiempo, igual los de rack, ¿verdad? Entonces, la única diferencia con una PC normal es que en sus componentes de hardware son un poco más específicos. Pero generalmente pues no se requieren, para estos servidores no se requieren consideraciones especiales de refrigeración. Sí es recomendable, la neta, sí es recomendable ponerlo con un mini split en un cuarto que tenga ahí un mini split prendido, eso sí, pero hasta ahí. O sea, con un mini split es suficiente. ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? No. ¿Va quedando claro? Sí. Y bueno, pues los servidores físicos ya de uso específico, estos se utilizan en data centers nada más. Son, por ejemplo, los que se llaman Oracle Exadata, o los supercluster de Oracle, o el Cisco Hyperflex, o el supercluster, ya estoy supercluster, los equipos estos grandísimos de HP, espérenme tantito. No me acuerdo, pero son equipos que están compuestos para hacer un uso en específico. Por ejemplo, el Exadata de Oracle es un gabinete de este tipo, que tiene un montón ahí de servidores, pero todo está armado para que la misión principal de esta cosa es instalarle una base de datos ahí gigantesca. Está optimizado con discos rápidos para base de datos, con conexiones para base de datos. O sea, todo está el fine tuning de los equipos, los sistemas de archivos, las configuraciones de los kernels de cada uno de los sistemas operativos, todo está para tener en mente que esa cosa va a tener una base de datos ahí. Y eso hace que funcionen a tope las bases de datos. Son equipos muy especializados, son equipos muy específicos, y las empresas grandes de repente tienen servidores de este tipo para desplegar sus servicios. El supercluster de Oracle, que es un equipo para virtualización, traen ahí todo el tema de virtualización, que ahorita vamos a ver más adelante.
O el HyperFlex es para hacer cloud, nubes privadas. Entonces, son como si fueran servidores de rack, pero ya preconfigurado y comprado y armado y con software listo para hacer una tarea específica. ¿Dudas? No. Obviamente carísimo, ¿no? O sea, el tema de los servidores de uso específico son súper caros. Entonces, bueno, vamos avanzando en el tiempo. Después de los servidores físicos, en los 2000, una empresa vino a revolucionar todo el tema de cómo se desplegaban servicios, y empezó a ponerse de moda el tema de virtualización. ¿Han escuchado qué es virtualización? Pues ¿Alguien cuando sabe? es una máquina virtual en tu computadora que le asigna cierto espacio para que esté corriendo en ella. O ciertas especificaciones, ciertos recursos. Es correcto. Como por ejemplo, Pues, por ejemplo, una máquina virtual que esté corriendo Windows 98 en tu Windows 10. es correcto. Pues miren, el tema, déjenme les explico los porqués. Por favor, si tienen una duda o un comentario, me lo dicen inmediatamente. Resulta que a lo largo del tiempo ha habido un montón de cambios en los porqués de cómo funciona el software, incluso con la evolución que tiene el propio hardware. Por ejemplo, antes, más o menos hubo una curva de inflexión por estos años, por los 2000, pero antes de los 2000, todos los developers tenían que ajustarse a las capacidades de hardware que existían. La gente podía hacer software más chido de lo que el hardware podía soportar. Entonces, el tema era que los programadores tenían que ingeniárselas para que su software funcionara con una cantidad de memoria limitada, con un procesador súper lento, y tenían que hacer mil magias para que eso funcionara. Y siempre estaban los desarrolladores empujando. Una pregunta, ahorita que están viendo este Teams, ¿me ven a mí o ven a la presentación o ven a los dos? Ambos. Solo la presentación. Pero si hay quien me vea mi video o no. Sí. Es que hay un montón de demandas y es para saber si lo sigo haciendo o no. Resulta que los desarrolladores estaban topados en su capacidad de hacer software dependiendo de la capacidad del hardware, ¿no? La prueba está en los requerimientos en los sistemas operativos. Por ejemplo, vamos a suponer en los 90s estaba el Windows 3.1. Cuando salió el Windows 95, haz de cuenta que ninguna computadora hacia atrás podía correr Windows 95. Tú tenías que ir a comprar una computadora súper nueva, topada, o sea, algo así, una Master Race, ¿no? Para poder correr Windows 95. Y eso hacía que toda la gente cambiara de compus así a lo bestia, a toda velocidad, porque el hardware que se estaba inventando ya podía hacer más cosas y eso le daba más libertades a los developers, ¿vale? Y empieza a salir software y software y software que hace que las computadoras pujen. Luego salió Windows 98, mismo caso. Windows 2000, olvídense, o sea, cuando salió Windows 2000 basado en núcleo NT, era una locura la cantidad de recursos que pedía. O sea, las computadoras no podían. El núcleo de Windows NT, de Windows NT, el núcleo que tiene el sistema operativo de Windows 2000, ya existía desde los 80s. O sea, el kernel NT, Microsoft lo tenía, pero estaba para un mundo muy selecto de servers. Lo decide meter a Windows de consumo cuando el hardware ya podía correr ese tipo de requerimientos de software. Entonces, hasta ahí fue la curva de inflexión. Ahorita yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe los requerimientos técnicos de Windows, por ejemplo, de Windows 7? 512 megabytes de RAM. Ajá. Procesador de 32 bits. Ajá. Creo que esa... En la RAM. 2 GHz.
Sí, nos centramos en la RAM. Te pedía 512, ¿no? Megas. Sí. Y luego el Windows 8, ¿cuánto te pedía? 1 giga. 1 giga. ¿Y el Windows 10? 4. Empezó pidiendo 4 y ahora pide 2. Pero 2 gigas está pidiendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está pidiendo, cada versión nueva de Windows está pidiendo el doble de capacidad. ¿Vale? Pero resulta que en el mundo del hardware no vamos corriendo a esa velocidad. Entre una versión y otra de Windows pasan 3 o 4 años. Y la capacidad en hardware se está duplicando cada 18 meses. ¿Vale? Entonces vamos creciendo mucho más rápido la cantidad. Y la prueba es la siguiente. Si ustedes compraron una computadora con Windows 7, seguramente esa misma computadora que venía en ese tiempo con 2 GB de RAM o 4, le hayan podido poner Windows 8 y seguramente la tengan con Windows 10. ¿Cuántas laptops de ustedes no tienen la calca que dice ahí designada para Windows 7 y la traen con 10? sí. Eso era prácticamente impensable antes, porque antes sí estábamos jugando justo en ese rango. O sea, para que ustedes se den una idea, miren, no me lo sé de memoria, por eso lo voy aquí a googlear. Pero la cantidad de memoria, ¿qué está pasando? Miren, Windows, vamos a empezar, 95, los requerimientos. 2K. Te pide 4 megas de RAM. O sea, ¿se dan cuenta? 4 megas de memoria RAM. Se recomiendan 8. Uy. O sea, ahorita vamos en 2000, ¿verdad? Y las compus. Y esto es Windows 95. Miren el 98. Te pedía 16. O sea, vamos al doble. Es lo que regularmente funciona, ¿no? Creo que con el Windows 2000 hubo mucho cambio, es lo que les digo. Con el Windows 2000 te pide 64. Si se fijan, se brincó por 4. Sí. Una bestialidad. Una bestialidad. Pero si nos vamos, el XP. Lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Si se fijan, de ahí ya empezamos con cosas raras, ¿no? O sea, ya no iba avanzando tan rápido como el hardware, ¿no? Ya te pedía 1 giga, el Windows 7, el Windows 8 seguramente 2, ¿no? No, mira, pide 1. 1 giga o 2 de Y 64. hasta el 10 ya pide 2, ¿no? Mira. 1 giga, ¿Eh? 1 giga para 32 o 2 para... Bueno, entonces si se dan cuenta, ¿desde hace cuánto tiempo hemos comprado laptops que ya traen 4 u 8 gigas? Ya desde hace muchos años. Sí. Y aunque la tecnología sigue creciendo bien rápido, las necesidades de un equipo de cómputo ya no tanto. Y ese es el problema. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿desde cuándo ustedes está de moda comprar una compu nueva que trae 8 GB de RAM? O sea, todavía vas a la tienda y te la encuentras. Desde hace muchos años ya no, siempre las computadoras iban subiendo y luego ¡pum! Meseta. Igual con los cores, ¿no se acuerdan que empezó la carrerita de los cores? Sí. 2 cores, 4 cores, 8 cores y luego 8 cores, 8 cores, 8 cores, 8 cores. Seguimos estancados, ¿pero por qué? Porque una computadora ya no los necesita, ya no necesita más. Entonces ya empiezan a enfocarse en hacerla más livianita, más aguantadora, más todo, más eficiente en consumo de energía, guara guara. Pero ya no sigue incrementando esa capacidad. Pero, sin embargo, en el hardware sí hay avances científicos y sí hay avances tecnológicos para ir incrementando esa capacidad, pero ya no se lo ponen a los compus, ahora se queda en los servidores. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita? Que tú puedes comprar un servidor con 4000 GB de RAM. Entonces, ¿cuál es el tema? Que llegó un punto en el que los servidores eran demasiado grandes y los servicios que ponían, no. Entonces, desperdiciabas un montón de servers. Tú comprabas un servidor para poner tu sitio web, tú la armabas con 1 GB de RAM y los servidores con menos te los vendían con 128 GB. Entonces, pues tirabas 127.
GB de RAM. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se inventa la virtualización y viene a romper todo el esquema de cómo funciona el despliegue de servicios. Porque ahora una sola máquina, déjenme le pongo play a esto. Ah, ya tiene play. Una sola máquina físicamente con un sistema operativo le puedes poner sobre de ella muchos servidorcitos, ¿vale? Este es el ejemplo. Tú, un servidor físico como este, le pones un SXI, un hipervisor, y aquí le instalas muchos sistemas operativos. Aquí le pones un Windows, aquí un Linux, aquí otro Windows de otra versión, y aquí pones tu página web, aquí un servidor de correos, aquí un FTP, aquí un servidor con Python y Django, aquí otro servidor con lo que sea. Y toda tu empresa puede tener un montón de máquinas que no existen físicamente. Son máquinas virtuales que todas están corriendo arriba de una sola caja. Entonces, ¿qué es lo que nos permitió esto? La consolidación a millón. ¿Qué es lo que pasó? Que las empresas dijeron, o sea, voy a dejar de gastar un montón de energía eléctrica y sobre todo el tema del hosting. A ver, es que hay un montón de términos nuevos, pero me quiero regresar hasta el mero principio. Si ven que estoy explicando las cosas muy obvias, me dicen, para inmediatamente no irme tan atrás. Pero bueno, las empresas generalmente, la mayoría, no ponen los servidores en sus oficinas, porque sería carísimo tener sistemas redundantes de electricidad, de internet, los climas, etc. Entonces lo que hacen es pagarle a una empresa, a un data center, por dejarte poner ahí sus servidores. Entonces Telmex, Alestra, Avantel, hay un montón de centros de datos en México, que ellos te rentan el metro cúbico. Entonces tú dices, no, yo necesito un rack de 42 unidades con un metro cuadrado hacia arriba, con tal. Ah, ok. Te cuesta 45,000 pesos mensuales, por ejemplo. Y listo. Vas creciendo tu empresa, vas poniendo más servidores y empiezas a rentar más y más y más espacio cúbico dentro de un data center. Y es muy caro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la virtualización? Que las empresas empezaron a meter un montón de servidores en uno solo, mucho más grande, y lo que sucedía era que estaban ocupando menos electricidad y menos espacio físico. Entonces los ahorros eran a montón, porque calentaba igual un servidor de estos que un servidor viejito. Entonces me es mucho más eficiente poner un servidor más grande, meterle ahí 2 o 3 máquinas virtuales y desplegar ahí toda mi empresa. Entonces, esto de la virtualización realmente vino a romper todo el esquema. Vino a hacer que todas las empresas cambiaran sus formas de tener sus servicios. Fue la adopción más rápida que yo he visto en la industria de tecnología. O sea, esto fue en el 2000, para el 2001 ya un montón de empresas andaban a la mitad con máquinas virtuales. Para el 2005 o 2006 ya nadie tenía servidores físicos. O sea, fue así en unos años. Fue una ola de gente migrando de físico a virtual, sus servidores. Las empresas, por ejemplo, en la que yo estaba trabajando en ese tiempo, cuando se puso de moda la virtualización, yo fui líder del proyecto, pasamos de tener 19 racks comprados en un centro de datos en Telmex, en Monterrey, pasamos a 4. O sea, le ahorramos 15 racks mensuales a la empresa en donde yo trabajaba. Cada rack costaba entre 20 y 30 mil pesos mensuales. O sea, era un ahorro de $500,000 de pesos al mes, en ese orden. Entonces, por más que te costaran las licencias de software para hacer virtualización, se pagaban solas en 3 meses, 4 meses, o si ponle tú que todo tu proyecto con todos los servidores gigantescos, en 1 año y medio estaba pagado y a partir de ahí, o sea, ya se había dado el retorno de inversión y a partir de ahí eran ganancias y ganancias y ganancias. Entonces, esto vino a ser súper más barato el tema de tener servidores. ¿Va quedando claro hasta ahorita? Sí. ¿Dudas? No, Todo bien. No, todo bien. todo perfecto. Bueno, y ahí viene Cloud. De ahí se hace el 2013, AWS empieza, la historia esta es interesante también, todo este tema empezó en Amazon.
Amazon, la que vende libros, bueno, la que vende todo en el mundo ahorita. Era una empresa que en ese tiempo vendía libros. Creo que para el 2013 ya vendían más cosas. No recuerdo. Pero total, era una empresa en Estados Unidos que empezó a tener un crecimiento muy grande en su infraestructura tecnológica. Y empezaron a comprar servidores muy grandes y un equipo de TI muy avanzado. Y empezaron a automatizar todos sus procesos de tecnología para crecer y crecer y crecer. Llegó un punto en el que tenían todo funcionando tan chido, sus servicios eran tan eficientes, tan bien administrados, tan rápidos, tan de lujo, que se les ocurrió decir, pues vamos a venderle máquinas virtuales a empresas que no quieran gastar en centros de datos, en hosting, en todo ese en enlaces de internet, y decirle, pues yo te presto aquí un pedacito de mi infraestructura y me pagas mensualmente un número. Y adivinen qué pasó. Siguiente cambio de paradigma y siguiente ola de desorden en el tema del despliegue de servicios. 2013 fue una época en la que todo el mundo ahora andaba viendo cómo me voy a la nube, cómo me voy a la nube. Y no era más que eso, es infraestructura de Amazon, que ellos te ponen una máquina virtual, te dan el acceso a esa máquina virtual, esa máquina vive en los servidores de Amazon, en donde está la tienda en línea, pero ellos te lo administran todo el tema, te hacen que todo funcione bien chido, y tú nada más tienes el puro pedacito de un servidor virtual, y eso te cobran. Y adivinen qué, te cuesta muchísimo más barato que ponerlo tú físicamente en tus oficinas. ¿Por qué? Porque ellos pues hacen economía de escala. O sea, ellos ya le pagan a los ingenieros, ya le pagan a la luz eléctrica, ya le pagan a todo mundo, pues a otros precios, a otras escalas, y eso te suele salir mucho más barato que tener tus máquinas en servidores virtuales en tu infraestructura. Aquí, con muchos asteriscos, ¿no? En realidad, la realidad de las cosas es que no siempre es más barato. Hay que analizar cada escenario, hay que analizar las cargas de trabajo y hay que ver qué es candidateable para irse a la nube y qué no. Qué conviene mandar a la nube y qué no. Ese es un ejercicio que todavía hoy hay que hacer. O sea, ahorita no es como mucha gente piensa todo a la nube y es mejor la nube. Tampoco es tan cierto. Hay un montón de escenarios que no es recomendable la nube. ¿Para quién es súper recomendable? Para empresas pequeñas que requieren un servidor, uno solo, o dos, o tres, o sea, poquitos, y que son chiquitos, que no tienen mucha gente trabajando, sobre todo en el área de tecnología, que tienen uno o dos ingenieros o 5 ingenieros. Para ellos les queda de lujo, ¿no? Es una solución que queda como anillo al dedo, porque tú pagas por una fraccioncita de servidor administrada por gente que es muy buena, y tú nada más te dedicas a ponerle ahí tu pedazo de software. Y esa cosa va a funcionar bien. ¿Vale? Entonces, en esos escenarios está muy chido. Cuando a lo mejor no es tan conveniente, cuando son un volumen muy grande de servidores, que es una empresa que ya eres mediana o grande, que ya tienes un departamento de TI robusto, o sea, no sé, por ejemplo, Oxxo o FEMSA o Sigma o un corporativo así muy grande, que tienen 300 personas de TI, 400 ingenieros de sistemas contratados, pues a ellos a lo mejor ya les sale más barato tener la mayoría on-premise y solo algunas cosas en la nube. ¿Vale? Todo depende, hay que hacer casos de estudio para todo y hay que saber cuándo sí mandar a la nube y cuándo no. Pero lo que sí es una realidad es que esto vino cambiando la forma en la que se despliegan los servicios. A día de hoy todo es nube, todo es nube, todo es nube. O sea, es la tendencia y es la moda. ¿Alguna duda de nube? Bueno. ¿Todo bien? Sí. Sí. Bueno. Todo bien. El concepto de nube utiliza muchas tecnologías que en realidad se inventaron en los 60s. O sea, el tema de nube no es nada así súper novedoso en cuanto a software.
en cuanto a tecnologías, es novedoso en cuanto al concepto. O sea, a Amazon se le ocurrió que le podría vender un pedacito de servidor a gente que no tuviera nada que ver con Amazon. Eso es nuevo, pero en realidad todo estaba desarrollado. Amazon no inventó el tema de nube desarrollando, ahora voy a hacer el software de nube. No, ya existían los hipervisores, ya existían los tarificadores, ya existía OpenStack, ya había un montón de tecnología. Lo que no existía era el modelo de negocio, el concepto. Y en realidad no es que no existiera, porque aquí hay una nota de 1961 donde en un informe público puso una frase en una revista de divulgación científica y pone: el poder de cómputo e incluso aplicaciones específicas podrían venderse como un servicio, tal como el agua o la electricidad. Eso es la nube. Eso es la mejor descripción que existe de nube. Te venden un servicio. Te venden un servicio que es como el agua o la electricidad. Tú pagas por la cantidad que utilizas de un servicio, ¿vale? Amazon te cobra por cuánta RAM, cuántos cores y cuánto disco estás utilizando y cuánto ancho de banda. Entonces, él lo describió en el 61, pero ¿saben qué? No existía. Y uno de los motivos por los que no existía es porque no se necesitaba. O sea, la gente, no había tantas empresas que necesitaran servidores. Las empresas que necesitaban servidores tenían la infraestructura on-premise. O sea, en realidad no se necesitaba, la sociedad no necesitaba servicios de nube. Todo se fue dando en los momentos correctos, pero en realidad cloud es un concepto viejo. ¿Por qué es importante cloud? Sobre todo, hay varios puntos así bien importantes, pero el tema de escalabilidad es una de las cosas que es súper ventaja de la nube. ¿Por qué? Por el concepto de que tú pagas por lo que usas. O sea, ¿qué pasa si en un escenario de servidores físicos, ya les platiqué lo que pasaba en los 80s, tú dimensionabas cuánta gente ibas a tener en tu sitio y comprabas un servidor de acuerdo a tus necesidades? ¿Qué pasa si calculaste mal, fue un exitazo tu producto y resulta que entró 50 veces más gente de la que tú pensabas que iba a entrar? ¿Qué es lo que se tenía que hacer en los 80s? ¿Qué creen que se tenía que hacer? Alguien al que sea, ¿qué se les ocurre que tendrían que haber hecho? Comprar más, ¿no? Exacto. Es decir, la regué, ahora quiero otro servidor, pero con más RAM, y con más cores, y con más todo. ¿Y qué es lo que les dije que pasaba? Tenías que mandarlo a pedir a Estados Unidos, la importación, aduanas, en lo que llegaba a tu data center, ibas y lo atornillabas. 2-3 meses. O sea, algo impensable que te sucediera algo así al día de hoy. Y sigue pasando, ¿eh? La gente sigue dimensionando mal. El ejemplo más claro que ustedes a lo mejor se acuerdan, ¿qué pasó con Pokémon Go? Que se metió gente que no debió meterse. No que no debió meterse, se metió gente que debió de meterse, pero mucho más de lo que contemplaba Niantic y Nintendo. Niantic, ¿cómo se llama Niantic? ¿No? ¿Cómo se llama la empresa? Niantic. Se cayeron los servicios prácticamente los primeros 3 días. Adivinen cómo lo solucionaron. Pues compraron más. No, con un sistema de nube. Uh-huh. Google se acercó y les dijo: ya vi que andas batallando, a mí me anda sobrando infraestructura, yo tengo ahí algunos servidorcillos de más en mi servicio de nube pública, ¿cómo ves si me pasas a mí las cargas de trabajo? Y Nintendo dijo: va. Y se tardaron 3 días en montar todo en la infraestructura de Google Cloud para que funcionara, y a partir de ahí ya funcionó, ¿no? Pero pues son 3 días, y eso que estaba mal planeado, ¿eh? O sea, los agarró de sorpresa. En realidad, si tú naces con un servicio de nube y te va muy bien, tú agarras un scroll así, le das un montón de poder y tu sistema sigue jalando. ¿Qué es lo que pasa? Que esa barrita son los dólares al mes también, ¿va? Te va subiendo y pues va subiendo, ¿no? Pero tú pagas por lo que usas. Tú pagas por la cantidad de RAM, pagas por los cores. Entonces tú le puedes subir a tope y no pasa nada. Y puedes también bajarle.
y te cobran menos. El cobro es por segundo. Entonces, tú le puedes dar para arriba o para abajo a los servicios cuando tú demandes ese servicio. Entonces, qué chulada, ¿no? Porque ya no tengo que comprar el equipo y luego, ¿qué pasa con el equipo que había comprado? Había que tirarlo, o sea, ahora ya nomás le das con un scroll para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Entonces, el tema de la escalabilidad y de la elasticidad en tu despliegue de servicios es muy distinto. Es muy distinto el día de hoy. ¿Va? Entonces, ¿cuáles son los cloud providers? Prácticamente las empresas tecnológicas gigantescas que ustedes conocen. Bueno, no es cierto, hay poquitos, no hay tantos players. El más grande es Amazon, sigue teniendo la cuota de mercado más grande. En segundo lugar está Microsoft con Azure. En tercer lugar está Google con Google Cloud. En cuarto lugar está Oracle con Oracle Cloud. En quinto lugar está IBM con IBM Cloud. Y luego ya siguen algunos de nicho, algunos proveedores de cloud, 101, etcétera, que se dedican a cosas específicas o que son para cierto tipo de público, etcétera, ¿no? Pero esos son los 5 empresas grandes que brindan nube el día de hoy. Y los modelos de servicio, ya vamos a acabar. Me dicen si se me aburren de a tiro para dar un break o algo. ¿Cómo vamos, de hecho? No, todo bien, profe, todo bien. Está interesante. Está interesante, exactamente. Muy interesante. Bueno, qué bueno que les va llamando la atención. Y los modelos de servicio, pues ya sí es un desorden. La verdad es que es un tema que ya ha evolucionado un montón. Prácticamente ya aparece una matriz de este tipo en donde hay... la primera rama en la que se divide este tema es infraestructura como servicio, en el que tú le dices a Google, yo quiero la pura infra, o sea, tal cual, así, dame un servidor, yo entro al server y le muevo a todo, ¿no? O sea, y ahí te dice Google, ok, yo soy responsable de que ese servidor esté prendido. Tú eres responsable de qué le instalas al servidor, de los parches de seguridad. O sea, si te hackean es tu tema. Si alguien entra a tu servidor es tu tema. A mí no me importa ni me puedes reclamar ni media palabra. Claro, si el servidor se cae y no funciona, entonces sí es un problema mío. Pero tú eres del sistema operativo, ni siquiera del sistema operativo, del servidor prendido, haz de cuenta del BIOS de la compu, para arriba. Incluso el sistema operativo, si tú llegas, te metes y le borras un archivo y ya no arranca, ese no es problema de Google, es problema tuyo. O sea, esa es la infraestructura. Tú estás rentando la carcasa, el caparazón del servidor, ¿vale? Luego hay otro esquema que se llama Platform as a Service, en el que ahora te dice Google, ok, yo me encargo de la plataforma. Por ejemplo, el modelo así más claro con el que se puede explicar esto es cuando Google te vende una base de datos. Él te dice, ok, yo me hago cargo del sistema operativo, yo me hago cargo del motor de la base de datos, yo me hago cargo de los respaldos, yo me hago cargo de los discos que se llenan, que no se llenan, que los logs y que todo ese tema, yo me hago cargo. Yo te voy a dar una IP, un usuario y un password de una base de datos. Entonces tú ya le dices a Google, ok, réntame una base de datos de Oracle o de Microsoft SQL o de MySQL o lo que sea, Firestore, etc. Y él te dice, ok, yo te vendo el servicio de esa plataforma. Listo. Otros ejemplos de Platform as a Service, cuando te venden JBoss y cosas de estas para montar ahí tu aplicación de Java, ya directamente. O sea, tú le subes el código de Java y funciona. Entonces, eso es Platform as a Service, ¿no? Y por último, la última capa que es de Software as a Service. ¿Qué les suena? ¿Qué se imaginan que es? Cuando en el software mismo te están vendiendo formas de mejorar tu servicio. No, exactamente. ¿Quién más tiene otra idea? Me imagino que donde ya ellos también se hacen cargo del software, o bueno, vaya, así el programa que tú le vayas a cargar a ese servidor. O sea, ya el servicio completo. Eso no, eso todavía sería Platform as a Service. Si tú subes el software,
es Platform as a Service. Software as a Service es cuando ellos ya te dan el software, ya funcionando. O sea, no hay developers de tu lado. Ellos te dan el software. Por ejemplo, ¿qué casos creen que haya de Software as a Service? Con Wix, por ejemplo. Es un ejemplo. Wix podría ser. Pero hay uno que se usa más. Office. El Office. El Office 365. Tú entras a una plataforma, digo, a un servicio web y tienes tu PowerPoint ahí metido. Outlook.com, tu correo es Software as a Service. O sea, ellos se hacen cargo del software incluso que maneja el correo. ¿Sí? El OneDrive, Google Drive, todo ese tema de almacenamiento, que es un servicio en nube. No manejas nada. Las empresas se hacen cargo incluso del software. ¿Alguien está metiendo por ahí? Ellos se hacen cargo incluso del software. Ya nada más te venden el servicio y ya se suele cobrar por usuario, ¿no? Por ejemplo, el Office 365 que estamos usando ahora mismo con el Teams y todo esto que estamos haciendo, pues es un servicio en nube. Todo esto está en la nube de Microsoft y nos cobran en un modelo de Software as a Service, ¿vale? Luego, dentro de los modelos de deployment, ya existen varias formas de hacer, desplegar modelos de nube. Uno es cuando tienes tu nube privada, quiere decir que tú eres el dueño de los servidores, tú instalas todo el tema de la infraestructura. Ahí te silencié. Tú compras los servers, tú instalas la red, tú configuras todo, le pones una capa de software y lo haces ser una nube, ¿vale? Pero tú eres dueño de la infraestructura. Es diferente a lo que hemos explicado de nubes públicas. Todo lo que habíamos visto hasta antes era de nubes públicas. Esto es cuando tú en la empresa instalas el software para hacer tu propia nube. También se puede, ¿vale? Las nubes híbridas, que es el tema que ahorita está de moda en las empresas, en el que las empresas tienen su nube privada, ahí instalan ciertos servicios, pero lo conectan con una nube pública. Y pueden mandar cargas de trabajo para allá y pueden traerse cargas de trabajo para acá. Y entonces ahí las están moviendo las cargas de trabajo para la nube pública, para la privada. Lo mando para acá, lo llevo para allá y ahí se va balanceando todo el trabajo. ¿Vale? Y las community, que son todas estas nubes nuevas de blockchain, etcétera, en donde todo mundo somos parte de una nube. Es algo medio complicado de plasmar ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que tener las características? ¿Qué tienen que tener las nubes? Bueno, pues que crezcan rápido, que tengas un pool de recursos, que una persona que no es de infraestructura pueda llegar a un portal y decir, quiero un servidor con estas capacidades. O sea, todo ese tema es importante para que sea considerado nube. ¿Cuáles sistemas hay para hacer cloud? El más grandote se llama OpenStack. Les puse este dibujo para que ustedes vean cómo se compone OpenStack, pero en realidad lo que quiero mostrarles aquí es lo complejo que suele ser un despliegue de una nube privada. A lo que voy es, si son una empresa mediana o trabajan en una empresa mediana, no es factible hacer una nube privada. Las nubes privadas son para empresas de mediano hacia arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitan tener expertos en redes, expertos en servidores, expertos en Linux, expertos en storage, expertos en ciertas cosas de hardware, de software como Identity Manager. Tienen que tener un montón de expertos. Al menos 4 o 5 personas al menos que administren una nube. Entonces no te es factible, o sea, tener tantos ingenieros para administrar una nube, los sueldos de esas personas, pues mejor mételos para una nube pública. A menos que seas FEMSA. Si eres FEMSA, pues entonces sí, porque tienes un montón de empleados y puedes ahorrar dinero comprando tu propia infraestructura. Pero OpenStack es algo que es complejo, o sea, lleva un montón de componentes. Montar un OpenStack
Es una tarea que a una empresa le suele tardar 4, 5, 6 días solamente en echarlo a andar, ¿no? Más todo lo que es planeación, etcétera, etcétera. Ya vamos a terminar. Bueno, si quieren, digo, como ejemplo, no sé si alguna vez hayan visto ustedes alguna vez el tema de cómo es una consola de una nube. Esto es una consola de una nube pública, en concreto este es de Google. En donde aquí tenemos infraestructura como servicio. Aquí hacemos una computadora. Y tal cual, ustedes le ponen aquí crear una computadora nueva. Y estas son las barritas que yo les decía. Estas barritas aquí le ponen cuántos núcleos quieren, desde 1 hasta 96. Están ofreciendo en una serie estándar. Y los gigas de RAM, desde 96 gigas de RAM, claro, porque le puse 96 core, hasta 624 gigas de RAM. Y obviamente aquí va diciéndome arriba cuánto me cuesta. Una computadora con 1 giga de RAM, con un core y 4 gigas de RAM, cuesta $26 al mes. La bestia. O sea, está muy barato realmente, $26 al mes. Son 500 pesos mensuales. Esto pone en un servidor web que les puede dar batería a muchos usuarios con un core. Un web server no es así especialmente requisitoso. Entonces, con 500 pesos pueden montar un montón de sitios web ahí. Y no te cuesta más que 500 pesos. ¿Saben cuánto cuesta un enlace de internet síncrono? Al menos 10,000 pesos al mes. Entonces te sale mucho más barato comprar este servidor y poner tu sitio web ahí que tratar de ponerlo tú en tus oficinas y tener que contratar climas, servers, gente. O sea, esto es muy barato. ¿Vale? Y esto es la serie estándar, miren. Con los equipos de N2. Aquí le pueden poner Jaime 768 GB y 96 cores. Qué raro. Yo pensé que te ofrecían más. Memoria alta, 680 y 640 GB. Bueno, 640 GB de RAM ya es bastante, ¿verdad? Y ya te cuestan algunos miles, $3,000 al mes, ¿verdad? Ah, no, es que acá está, con memoria optimizada. Aquí están los grandes, miren. 3.75 teras de RAM, con 160 cores. O sea, un mega monstruo de equipo aquí lo puedes poner. Aquí les pones qué sistema operativo quieres. Puede ser Linux, puede ser Windows. Y listo. Le pican aquí crear y te empiezan a facturar en ese segundo. Entonces, esto es un sistema de nube pública. ¿Vale? Y estos son los servicios de infraestructura como servicio, pero aquí están los de plataforma como servicio, ¿no? Aquí está para almacenamiento, SQL, MemStore, Data Transfer, todo esto es de Business Intelligence, de BI, de análisis de datos. Hay un montón de herramientas de inteligencia artificial, Dataproc, todo eso es Platform as a Service. Y Software as a Service aquí está abajo, Redis, Elasticsearch, Google Maps, o sea, eso ya es un software completo, ¿no? Entonces, esas son las ofertas de servicio que tienen en una nube privada. Y ya, por último, el tema de Kubernetes. Eso no he hecho las diapositivas, perdón, pero se las explico. El tema de Kubernetes es que Google... Ah, no, de hecho me faltan 2. Ah, no, ya, sorry. En el mismo 2013, también aparte del tema de cloud computing de moda, viene el tema de contenedores. Contenedores es como la evolución a las máquinas virtuales, funciona con otras tecnologías, lo vamos a ver más a fondo en otras presentaciones, pero es algo mucho más eficiente para desplegar servicios. Y de ahí lo que siguió y lo que está en la actualidad de moda es el tema de Kubernetes y Serverless Application. Kubernetes es Google, ellos internamente todos sus desarrollos los hacían para Docker y empezaron a crear un sistema que les ayudara a administrar
gigantesca cantidad de servidores que tenían, le pusieron de nombre Kubernetes, y la misma historia, le salió tan chido que lo empezaron lo hicieron open source, no lo empezaron a vender. Lo hicieron open source, le dijeron a la comunidad, ahí está, esa es mi herramienta para administrar containers, está bien chida, úsenla todos. La regaló prácticamente y ahora la ofrecen como servicio. Ellos tienen un servicio de Kubernetes. Y lo que es pues, la moda para desplegar servicios. Funciona diferente al tema de máquinas virtuales. Y funciona diferente a la oferta actual, ¿no? Y luego, por último, el Serverless Application, que es el tema de ya ni siquiera tener Kubernetes, ni siquiera tener un servidor, sino son servicios en los que tú subes el código fuente tuyo y Google lo despliega. Él sabe cómo hacerlo. Seguramente tenga Kubernetes abajo, pero tú ni te enteras. Tú nada más le pasas tu código fuente de PHP, tu código fuente de Java, tu código fuente Python, lo que sea, y te olvidas. Ellos te dicen, yo te cobro por la cantidad de accesos que tenga tu sistema y déjame a mí el tema del despliegue, de la seguridad, del crecimiento, de la elasticidad. Todo déjamelo a mí. Esa cosa va a funcionar. Confía en mí. Mis ingenieros van a hacer que tu software funcione aquí. Bueno, si tienes bugs, pues no te los arreglan, ¿verdad? Tú le subes el software y te hacen que tu software, con todos los bugs y mugrero que tenga, así se va a ejecutar. Ellos lo que se van a garantizar es que se va a ejecutar y que se va a ejecutar con una velocidad correcta. Y bueno, pues esa es toda la novelita de cómo ha evolucionado los despliegues de servicios desde 1970 hasta el 2016, que a partir de ahí hacia acá no ha habido así cambios súper gigantescos en el tema de despliegues de servicios. Ahorita estamos con el tema de Kubernetes, de serverless, de functions, todo ese tema que está ahorita desplegando y que sigue vigente, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Se imaginaban que así realmente se desplegaban los servicios de tecnología? Más o menos. Más o menos. Está interesante. Sí. A mí me gusta mucho, a mí me apasiona mucho, yo toda mi vida me he dedicado a eso, al tema de servidores. Tienen sus pros y sus contras. El tema de las contras, pues todas las fallas y todo ese tema, pues no respetan fechas, no respetan horas. Los equipos no tienen palabra, ellos simplemente de repente fallan. Entonces, pues pueden fallar en momentos críticos, etcétera, y pues pueden llegar a ser issues, ¿no? Pero a mí se me hace súper entretenido, súper interesante. Tienes que estar actualizando siempre lo más nuevo, porque cada evolución que tiene, el cómo se despliegan los servicios, tiene un montón de ventajas que tienes que saber transmitirlas a la empresa en la que trabajas. Y esa es tu función, que tu empresa haga más con menos y sea más eficiente y más rápida y más todo, ¿no? Entonces tu misión es estar actualizándote. Entonces la gente en estas posiciones tiene que estar leyendo a lo bestia. A lo mejor un developer un poco menos también, pero un poco menos, porque tú te concentras en un lenguaje, lo dominas perfectamente y luego ya tienes que estar viendo tendencias y todo, pero básicamente el crecimiento es más lento que la gente que se dedica a desplegar tecnología, que se dedica a tecnologías de información. Acá todo esto, en 2-3 años más, vamos a ver qué viene. Ahorita vienen redes definidas por software, storage definido por software, viene un montón de cosas nuevas que tienes que estar actualizando. Entonces de eso se trata, de eso se va a tratar la materia. Vamos a estar ahora sí ya entrando en el tema de los servicios, para qué es cada servicio, los sistemas operativos, cuándo escoger uno, cuándo escoger otro. Ahí no lo vamos a ir llevando, pero esa es la materia. ¿Dudas, muchachos? Ninguna. Todo bien. Todo bien. Bueno, pues les paso la presentación a todos. Les voy a preparar un pequeño quiz sobre la presentación. Y nos vemos la próxima semana.
Va. Sale, profe. Ya está, Ahorita, profe. Muchas gracias. Para Órale, hacer la captura, Cuídese, hacemos profe. una carpeta ¿la captura de qué, perdón? de lo de Linux. Sí, porfa, créanme, si tienes permiso, chécame. Déjame ver. Archivo. Hago carpeta. Por favor, pónganle, ahí crea la carpeta, se llama curso Linux, pónganle su nombre, punto, la extensión que tenga, JPG o lo que sea. Y ahí me la suben y con eso ya acreditan ustedes ese requisito para pasar, ¿no? Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Por aquí esténse atentos al Teams, por si tengo cosas que anotar o lo que sea, por aquí les voy a estar preguntando para crear el grupo de Linux y todo este tema, ¿no? Ya está, profe. Ya está, profe. Bueno, profe, Gracias. nos vemos. Cuídese. A usted, gracias. Desconéctense Ah, todos, gracias. porfa, para que deje de grabar el video. Sí, profe. Bye. Bye. Nos vemos. Hasta luego.